Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán, de la carrera de Ingeniería Civil. Como ya vieron en el título del video, hoy les mostraremos el proceso constructivo de una carretera. Y sin más que decir, ¡comenzamos! ¿Qué es una carretera? Una carretera es una vía de comunicación generalmente interurbana y proyectada, construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Como primer paso tenemos las actividades preliminares, que se realizan antes de construir una carretera. En las actividades preliminares tenemos dos, que son el desmonte y el despalme. En el desmonte encontraremos que está conformado por tala, roza y desenraice. El desmonte consiste en el retiro de malezas, plantas de campo y generalmente de toda la vegetación. La tala o deforestación es cuando los seres humanos eliminan o despejan grandes áreas del terreno forestal y ecosistemas relacionados para un uso no forestal con fines de ingeniería. La roza consiste en la eliminación de la parte aérea de la vegetación, quedando la raíz de la planta. Se trata de rozar la tierra y penetrando en ella un poco centímetros y dejando esa pequeña capa de tierra más suelta y airada, pero sin levantarla. El despalme es la extracción y el retiro de la capa superficial del terreno natural. Terracería, la parte donde se remueven materiales superficiales del terreno para evitar la mezcla de material no utilizable con material de las terracerías. Después siguen los cortes. Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes de corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con el objeto de reparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o en lo ordenado por la Secretaría. Existen tres tipos de corte: cortes en suelo tipo A, cortes en suelo tipo B y cortes en suelo tipo C. Los cortes en suelo tipo A es cuando la tierra permite ser removida por herramienta de mano o herramienta menor, tales como pala, pico, rastrillo, etc. Los cortes en suelo tipo B es el corte donde se requiere maquinaria pesada, tales como bulldozer, retroexcavadora, pala cargadores, tractores y demás. El corte en suelo tipo C es que el suelo tipo C, al ser un material derivado de las rocas ígneas, es muy duro, por lo tanto se requiere de dinamita y explosivos controlados por expertos en la materia, ya que esta es la única manera de cortar este tipo de suelo. Una vez terminados los cortes, se procede a la elaboración del terraplén. Este trabajo consiste en la esclarificación, nivelación y compactación del terreno o del afirmado en donde se haya de colocar un terraplén nuevo. El terraplén se divide en tres conceptos. La primera de ellas es la corona. La corona es la parte superior del terraplén en la cual se apoya la estructura de pavimento. Tendrá un espesor de 30 centímetros, salvo que los documentos del proyecto indiquen un espesor diferente. El segundo concepto es el núcleo. Es la parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la corona. Y específicamente el cimiento es la parte inferior del terraplén que está por debajo de la superficie original del terreno, la que ha sido variada por el retiro de material inadecuado. Una vez concluido el proceso del terraplén, se procede a las obras de drenaje. Las obras de drenaje son las llamadas alcantarillas, que tienen como objetivo principal permitir el desalojo del agua para que ésta no dañe la estructura de nuestra carretera. Existen dos tipos de drenaje. Una de ellas es la alcantarilla de tubo. Las alcantarillas tubulares de concreto son estructuras rígidas que se construyen mediante tubos de concreto reforzado colocados sobre el terreno en una o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado a otro de vialidad según el terreno
donde se construyan. Pueden ser en zanja o en zanja con terraplén o en terraplén. Según su ubicación se clasifican en normal y esviajada. Las alcantarillas de losa de concreto hidráulico son estructuras rígidas que se construyen mediante una losa de concreto hidráulico con refuerzo, apoyada sobre muros de concreto hidráulico reforzado o de mampostería, para dar paso libre al agua de un lado a otro de la vialidad. Cuentan con aleros en la entrada y en la salida de la obra de drenaje para evitar la erosión del terraplén del camino y para encauzar el flujo hacia el interior de la obra. Tienen una longitud máxima de 6 metros. Según su ubicación se clasifican en normales y en esviajadas. Posteriormente nos vamos a las capas que se colocarán sobre el terraplén. La primera de ellas es la capa subrasante. Los materiales para la capa subrasante son los suelos naturales, seleccionados o cribados, producto de los cortes en la extracción de bancos que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima de la cama de los cortes, de la capa subyacente o del cuerpo de un terraplén cuando esta última no se construya, para servir de este desplante a un pavimento. La clasificación de los suelos a que se refiere esta norma se describe en el manual de la SCT M-MMP-1-07. La base es una capa de materiales pétreos seleccionados que se construye generalmente sobre la subbase o la subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica, la capa de rodadura asfáltica o la carpeta de concreto hidráulico. Soportan las cargas que éstas transfieren, aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y proporcionar a la estructura del pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas. Posteriormente, al terminar de colocar la base, pasamos a la compactación de la capa extendida, que se puede compactar con pata de cabra o rodillo liso, hasta alcanzar el grado indicado en el proyecto o en aquel que apruebe la Secretaría. La última capa que se extienda se termina con rodillo liso. La compactación se hará longitudinalmente de las orillas hacia el centro en las tangentes y el del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando lo menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. A menos que la Secretaría apruebe lo contrario, la capa ya compactada se especificará superficialmente y se le agregará agua antes de tender a la siguiente capa, con el propósito de aligerarlas. Concreto hidráulico. El concreto hidráulico es una combinación de cemento Portland, agregados pétreos, agua y en ocasiones aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma un elemento rígido y resistente, para proporcionar al usuario una superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura. Tienen además la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento. Las carpetas de concreto hidráulico pueden construirse en base a dos formas. La primera, losas de concreto hidráulico conjuntas. Son aquellas que se construyen mediante el colado de concreto hidráulico conjuntas longitudinales y transversales, con o sin pasajuntas, para formar elementos rectangulares. La segunda, losas de concreto hidráulico con refuerzo continuo. Son aquellas que se construyen mediante el colado de concreto hidráulico sin juntas transversales y con acero de refuerzo. Colado del concreto hidráulico. Después de elaborar el concreto hidráulico, será colocado extendiéndolo y consolidándolo con una pavimentadora autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de material de espesor uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares, el concreto puede extenderse y terminarse a mano. El colado se hará en una forma continua, utilizando un procedimiento que minimice las paradas y arranques de la pavimentadora. Texturizado.
Salvo que el proyecto indique otra cosa, el acabado de la carpeta de concreto hidráulico se hará pasando sobre su superficie la rasta de texturizado y la texturizadora. En cualquier caso, el acabado superficial proporcionará una superficie de rodadura con la resistencia a la fricción establecida como mínima. Juntas. En el caso de carpetas de concreto hidráulico con juntas, una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que forme grietas naturales por contracción, se cerrará la carpeta para formar una junta. Los cortes se ajustarán al alineamiento, dimensiones y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. Cuneta. Las cunetas son zanjas longitudinales ubicadas a ambos lados de las carreteras, o en su defecto a un solo lado, revestidas o no revestidas, con el objeto de captar, conducir y evacuar en forma adecuada los flujos de agua superficial. Las cunetas se proyectan para todos los tramos ubicados al pie de los taludes de corte y o en los lugares donde se esperen flujos considerables de agua que se puedan interferir con la transitabilidad de la carretera. La sección transversal puede ser triangular, trapezoidal o rectangular. En la práctica, la cuneta triangular es la más usada. El agua que fluya sobre la plataforma de una carretera es apoyada ya sea por los taludes superiores adyacentes o por escurrimiento local. Este flujo debe ser encauzado de tal manera que no se produzcan daños a la carretera ni se afecte su transitabilidad. Señalización horizontal. La señalización horizontal corresponde a la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. Las marcas viales deben hacerse mediante el uso de pinturas en frío o en caliente. Sin embargo, pueden utilizarse otro tipo de material siempre que cumpla con las especificaciones de color y visibilidad, siendo necesario que no presenten condiciones deslizantes, especialmente en los pasos peatonales y en las proximidades a estos. Para complementar las líneas longitudinales podrán utilizarse unidades individuales que sobresalgan menos de 2.5 centímetros de la superficie del pavimento y de color blanco o amarillo. Señalización vertical. Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas. Señales reglamentarias. Las señales reglamentarias tienen como finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Señales preventivas. Las señales preventivas tienen como propósito advertir a los usuarios de la vía la existencia y naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Estas señales ayudan a que los conductores tomen las precauciones del caso, ya sea reduciendo la velocidad o realizando maniobras necesarias para su propia seguridad, la del resto de los vehículos y la de los peatones. Su empleo debe reducirse al mínimo posible, dado que el uso innecesario de ellas para prevenir peligros aparentes tienden a disminuir el respeto y obediencia a todas las señales.